El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, a cada miembro de la iglesia, amigo, familiar que nos ve a través de las redes sociales y a pesar de esta situación complicada de salud que vivimos a nivel mundial, de alguna manera Dios abre caminos y nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra a través de las redes sociales. Entonces agradecemos a Dios por ello, porque de alguna manera esta situación, el COVID, la pandemia, ha ocupado la mente de todos nosotros. Siempre traemos en la mente: ya se contagió este familiar, ya va saliendo del hospital, ya partió a la presencia del Señor debido a este contagio, y nos ocupa la mente y es la prioridad, porque la salud nuestra es la prioridad en este momento. Pero a pesar de eso tenemos que seguir con las actividades cotidianas, las actividades como iglesia que tenemos, seguir estando presente en ellas, seguir asistiendo a nuestros trabajos, a nuestros estudios. Tenemos que seguir la vida adelante a pesar de esta situación, y porque en la vida, hermanos, se presentan esas tomas de decisiones que afectan el rumbo de nuestra vida. Entonces tenemos que también poner atención en lo que hacemos, y hay momentos especiales en la vida de todo hombre, de toda mujer, esos momentos especiales que marcan el futuro de la persona. En su momento, yo, cuando decidí estudiar una carrera profesional y me incliné por ingeniería civil, fue una toma de decisión importante en mi vida. Cuando yo decidí decirle a la que hoy es mi esposa, decirle: ¿quieres ser mi novia? Son decisiones importantes en nuestra vida, que marcan, cambian el rumbo de nuestra vida. Cuando ella decidió darme el sí para juntos caminar hacia el altar y unirnos en matrimonio, fue una decisión muy importante en nuestra vida, y así ha sido en la vida de cada uno de ustedes, aquellos que están casados o aquellos que están viviendo un noviazgo. Son momentos importantes, como el momento en que decidí, después de casado, vivir en Villa Juárez, que es de donde tienen su hogar, donde tienen su casa. Fue una decisión importante. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, hemos decidido el día de hoy escuchar la palabra de Dios. Fue una decisión importante. Es una decisión importante y muy importante, porque lo que vamos a escuchar y lo que vamos a estar hablando va a ser algo que va a cambiar el rumbo de tu vida. A ti que estás viendo a través de las redes sociales, a los que estamos aquí presentes, de alguna manera cambia, impacta nuestra vida. Entonces, aquellos que nos están viendo por primera ocasión, sean bienvenidos. Aquellos que, hermanos y amigos que también nos están viendo, gócense con la palabra de nuestro Dios. Los invito ahí en su hogar, que abran la Biblia, aquellos que tienen acceso a alguna Biblia en sus manos, que abran el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 42, y encontramos ese momento decisivo para muchos personajes de la Biblia, entre ellos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque iban a tomar esa decisión que cambiaría el rumbo de su vida, el seguir o no a nuestro Señor Jesucristo. Y síguenme ahí, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, y aquí se refiere a Juan el Bautista, estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir
Pedro. Juan el Bautista se encontraba en el río Jordán, según el versículo 28 de este mismo capítulo. Se encontraba en el río Jordán con sus discípulos, y cuando vieron pasar a Jesucristo cerca, Juan el Bautista hace una señal: he aquí el Cordero de Dios, apuntando y señalando a nuestro Señor Jesucristo. Y ese par de discípulos que estaban con él, Andrés y otro discípulo que no menciona el nombre en la Biblia, estaba Andrés y otro que le acompañaba, fueron y siguieron al Señor Jesucristo. Y cuando se acercaron, Jesús les dijo: ¿qué es lo que busca? Y ellos, preguntándole, decían: ¿dónde vives? Y se quedaron con él. Andrés, después de esto, buscó a Simón, su hermano, y le comentó: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al ungido, hemos hallado a aquel que tiene una enseñanza diferente, hemos encontrado a aquel que tiene palabras de salvación, aquel que tiene la seguridad de la vida eterna. Y aquí es donde se da ese primer encuentro entre Jesucristo y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, allí en el río Jordán, allí donde Juan el Bautista bautizaba. Y aquí es donde Jesús le pone por sobrenombre Cefas, le pone por sobrenombre Pedro, que significa piedra. En este primer encuentro, Pedro conoció a Jesús, pero déjame decirte que no se comprometió a seguirlo. En ese momento no. Pedro continuó con sus actividades normales, él era pescador. Jesucristo continuó con sus actividades normales, podríamos decir. Estuvo, después de haber conocido a Pedro, estuvo en una de las bodas de Caná, donde hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino y empezó a hacer milagros y grandes prodigios para con la gente. Pero hubo un segundo encuentro que se dio, pero ahora en otro lugar. Se dio en el mar de Galilea, que es ese relato que leíamos hace algunos momentos en el devocional. Este relato, o esto que sucedió, lo narra el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, que lo pone de una manera más a detalle. Y aquí es donde se registra ese milagro que conocemos como la pesca milagrosa. Si leemos la Biblia allí en Lucas 5, versículos del 1 al 3, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, este lago de Genesaret es, haciendo un paréntesis, también tiene el nombre de mar de Galilea, también tiene el nombre del lago de Tiberíades, para que no nos confundamos. Es el mismo lugar, el mar de Galilea, el lago de Tiberíades o el lago de Genesaret. Dice que allí, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y aquí lo que podemos encontrar como punto número 1, hermanos, es que Pedro dedicó su atención a la enseñanza de Jesús. Pedro, al igual que tú el día de hoy, al igual que nosotros, hemos decidido escuchar la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios. Ya en algunas ocasiones anteriores Jesucristo había predicado, había enseñado, y dice la Biblia que la gente le decía: no te vayas, quédate con nosotros. Pero Jesucristo les contesta, de alguna manera les dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Para esto ha venido, dice Jesucristo, hermanos, vino para enseñar el camino para llegar a Dios Padre. Vino para anunciar esas palabras de vida nueva, esas palabras de bendición, hablar de la salvación. Esta era su prioridad. Por eso cuando Jesús se subió a esas barcas a predicar, aunque la Biblia no menciona palabra por palabra lo que Jesús enseñó desde la barca,
te puedo asegurar que lo que enseñó eran el evangelio, el anunciar el reino, la buena nueva. Y pudo haber mencionado muchas frases que nosotros conocemos de nuestro Señor Jesucristo y que de alguna manera hemos escuchado. Pudo haber dicho: yo he venido para que tengan vida, yo he venido para que la tengan en abundancia. Pudo haber dicho también: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Pudo también haber mencionado esa frase donde dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo pudo haber dicho desde la barca. Y hay uno que me encanta, que es el corazón de la Biblia, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era lo que Jesucristo anunciaba, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no hay más de dos caminos para el fin último del hombre: o te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Te quieres ir al cielo? Ten a Jesucristo, cree en Él, acéptalo en tu corazón para que tengas la vida eterna. Si no, no hay pase al cielo, no hay una entrada libre al cielo. Pudo también haber dicho nuestro Señor Jesucristo desde arriba de la barca: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y el que no la tiene. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la gente, hermanos, se agolpaba para escuchar su palabra, porque era una palabra diferente, era una palabra que iba en muchas ocasiones en contra del sistema religioso que había en aquella época, en la época en que nuestro Señor Jesucristo predicaba. El pueblo judío era un pueblo oprimido. En ese momento estaba bajo el poder del Imperio Romano. Entonces era un pueblo que necesitaba escuchar palabras de ánimo, necesitaba escuchar palabras de vida eterna, y estas solamente las ofrecía Jesús. El día de hoy nosotros hemos venido, o nos hemos reunido a través de las redes sociales a escuchar la palabra de Dios, porque tenemos necesidades, quizás de trabajo, necesidades de salud, de sustento en el hogar, ánimo, ¿no? Ánimo para ya sea físico, espiritual, y lo más importante, porque quizás estás buscando esas palabras de vida eterna, porque estás buscando la seguridad de la salvación. Esto dijo Jesús, hermanos, en una sinagoga, delante del sistema religioso que les menciono, y que todos se molestaron. Dice ahí en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es el motivo por lo que en aquella ocasión se agolpaba la gente a escuchar desde la barca. Hoy nosotros, tú que nos ves a través de las redes sociales, hemos venido a escuchar su palabra, a recibir la buena nueva de que en Jesús hay salvación, a recibir la libertad que no gozas debido a la cautividad en la cual te tiene el pecado. Has venido a recibir la vista para ver las maravillas que Dios tiene para nuestra vida. Así Pedro, hermanos, Pedro escuchaba a Jesús. No lo había seguido completamente desde aquel día que tuvo su primer encuentro, pero de alguna manera escuchaba a Jesús, y más en ese día él estaba escuchando a Jesús, porque la barca era de Pedro. Y Jesús se dirigió a él y dijo: ¿sabes qué? Préstame tu barca, porque voy a predicar. Y Pedro, estando presente ahí, escuchó la palabra de Dios. Pedro tenía esa necesidad de que hubiera un milagro en su vida.
Seguimos leyendo ahí en Lucas 5, en el versículo 4 en adelante, dice: cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Punto número 2, hermanos. Pedro tuvo fe en las palabras de Jesús, porque Jesús hablaba con autoridad. Jesús, en las frases que les decía desde la barca, les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y lo decía con esa autoridad. Pedro, al igual que tú, Jesús le puso una prueba de fe. Fe en su palabra, en sus promesas. Lo que él había escuchado sobre el reino de Dios, tuvo quizás poca fe, se podría decir, pero tuvo fe. Y de alguna manera tenía que responder. Así nosotros en este momento de alguna manera tenemos que responder a las palabras que Jesús tiene para nosotros, a esas promesas de salvación que tiene para nosotros. Jesús le decía a Pedro: lleva la barca más adentro, y echa las redes para pescar. Esa fue la orden dada por Jesús a Pedro. Y Pedro de alguna manera le responde: Maestro, yo soy pescador, yo sé de pesca, es mi oficio, a eso me dedico. Toda la noche lo hemos intentado, pero ya ahorita ya amaneció, ya es de mañana, ya los peces se fueron al fondo. Pero sé que tienes palabras de autoridad. En ti confío, mas en tu palabra echaré la red. Pedro tiene ese acto de confianza en las palabras que Jesús le decía. Y él tenía también muchos motivos muy válidos para pensar que no iba a tener éxito su pesca. Pero eran motivos humanos, motivos carnales, pero se vislumbraba un destello de fe en el momento en que recibía la orden de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro tenía sus ojos espirituales, los estaba empezando a abrir. Sus ojos carnales no veían los peces. Sus ojos carnales veían una barca vacía, pero se vislumbraba un poquito de fe en la vida de Pedro. Y la obediencia a la palabra de Dios requiere fe, requiere confianza en las palabras de Cristo. Dice el versículo 6 ahí en el capítulo 5 de Lucas, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. O sea, Pedro, cuando echó la red, donde Jesús le dijo que boga más adentro, vete más adentro, retírate más de la orilla, ahí va a haber peces. Y cuando sucedió esto, que en sus redes encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, dice la palabra de Dios. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Inmediatamente la confianza de Pedro, la fe en la palabra de Dios estaba siendo recompensada. Jamás había hecho una pesca tan grande, jamás le había ido tan maravillosamente abundante, una pesca abundante y que sobrepasaba todas las esperanzas de Pedro. ¿Cuál era la esperanza de Pedro? No sé, a lo mejor algunos peces. Jesús le hace ver a Pedro que cuando su prioridad es atender la palabra de Dios, cuando su prioridad es atender la palabra de Dios con fe, a pesar de todo el panorama negativo que pueda haber, que pueda existir, Dios da bendición a manos llenas. Este debe ser nuestro sentir cuando recibimos la palabra de Dios.
tener fe y ser obedientes a la palabra de Dios. Así la tuvo Pedro en ese momento. Tuvo una fe quizás pequeña, que cuando es pequeña, dice la palabra de Dios, si tu fe es pequeña, puedes aún así mover montañas, tener grande abundancia en tu vida. Aunque el mundo, hermanos, hoy en día nos ofrece una vida vacía, Jesús le da a Pedro y a nosotros nos da una vida abundante. ¿Cuándo? Cuando tenemos fe. Que aunque los pecados sean rojos como la grana o como el carmesí, la palabra de Dios nos dice que vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo? Si tenemos fe. No importa la magnitud o la gravedad de tu pecado, Jesucristo lo perdona. Jesucristo borra el pecado de su presencia si tienes fe en Él. Aunque las limitaciones sean muchas, no sé, para decirle a tu familia, he encontrado al Mesías, como lo dijo Andrés, ¿verdad? Familia, he encontrado al Mesías. Familia, he decidido seguir a Cristo. Aunque haya esas limitaciones, hermanos, Dios tiene el poder. ¿Cómo? Con fe. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Si tenemos fe, hermanos, podemos hacer grandes cosas para que nuestra vida sea una vida llena de bendiciones. Eso es lo que Dios quiere que quites, o que se quite esa barrera o aquello que impide que le sigas de una manera más segura, de una manera completa. Él suple todas necesidades en tu vida. Basta con tener fe en Él, en su palabra. Él lo hará. Créelo, amigo, créelo, que hoy tú que nos escuchas, hazle como Pedro. Hazle como Pedro, ten fe. Ten fe. Siguiendo ahí lo que le pasa a Pedro, después de que la barca se hundía, dice el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Punto número 3, hermano, amigo que me escuchas. Pedro tuvo humildad para reconocerse pecador ante Jesús. Tú, así como Pedro, quizás puedas reconocer en este momento que eres pecador ante los ojos de Dios, igual que Pedro. Quizás digas: apártate de mí, apártate, Señor, que soy pecador. Pero Jesucristo no se apartó de Pedro y no se va a apartar de ti si te reconoces como un pecador. Hay quienes no asisten a una iglesia, hay quienes no se conectan a las redes sociales, ven algo que tenga que ver con la iglesia y le sacan la vuelta. ¿Por qué? Porque saben que son pecadores y piensan que sus pecados son tan grandes que dicen: no, yo no merezco que el Señor me escuche. No tiene caso que yo me acerque a una iglesia. No tiene caso que yo escuche la palabra de Dios. Pero déjame decirte que Dios no se aparta. Dios no se aparta cuando tú te reconoces como pecador y caes de rodillas, como lo hizo Pedro en su momento. Dentro de su declaración de temor que Pedro tuvo, ¿él de qué estaba arrepentido? Podríamos preguntar. ¿De qué se arrepentía Pedro? Si tú fueras Pedro en ese momento, ¿de qué estarías arrepentido? Quizás de no haberle seguido desde el primer encuentro en que lo conociste, desde no haber aceptado a Cristo desde que, no sé, hace años alguien te compartió de la palabra de Dios. ¿De qué estarías arrepentido? De no tener la palabra de Dios como prioridad en tu vida. ¿De qué estarías arrepentido? De no atender a tu familia de una manera que a Dios le agrada. De tener una vida perdida en vicios, de tener una vida perdida en el pecado, de inmoralidades, no sé, en cuál, los peores pecados que pueda haber. De eso te puedes estar arrepentido. Así como Pedro en su momento estuvo arrepentido de no atender el llamado de seguirle cuando se le presentó por primera vez.
Cuando Pedro cayó de rodillas en este momento, reconociéndose pecador y arrepentido, el cielo se llenó de gozo. El cielo se llenó de gozo. El cielo se llena de gozo cuando, como iglesia, como hijos de Dios, le cantamos, le alabamos, le adoramos. El cielo se llena de gozo. Pero déjame decirte que el cielo se llena de más gozo cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 15, versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hoy en la mañana estuvimos cantándole a nuestro Dios, igual hace rato, o en este mismo momento cantamos a Dios, y el Señor se llenó de gozo. Pero el Señor se va a llenar de más gozo si tú te reconoces pecador. Si tú estás arrepentido y le dices: Señor, he pecado, perdona mi pecado. En esta tarde, hermano, amigo que me escuchas, es el momento que el Señor preparó para que tú recibas bendición a manos llenas. Es el momento que el Señor preparó para que caigas de rodillas ahí en tu casa, en el lugar donde te encuentras, y te reconozcas como pecador. Al igual que Pedro, es necesario humillarse ante la presencia de Dios. Así como Pedro tuvo confianza y tuvo fe puesta en la palabra de Dios, Dios le dio una pesca abundante. Así también la humildad ante la presencia de Dios le cambió el título, le puso otro nombre a Pedro mismo. Dice allí en el versículo 10 del capítulo 5 de Lucas, dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Desde ahora serás pescador de hombres. Ese va a ser ahora tu oficio. Ese ahora va a ser tu sobrenombre, el pescador de hombres. Cuando Pedro llegó a tierra y descendió de la barca y se arrodilló y vio que Jesucristo estaba ahí con él, y después de decirle: apártate de mí que soy pecador, y ver que el Jesús, esa persona divina ante su presencia, y que esa persona le diga: desde ahora serás pescador de hombres. El oficio que Dios le daba a Pedro era mucho mayor que el oficio de pescador de peces. Va a ser pescador de hombres. Es una misión muy maravillosa, es más milagrosa que la pesca de peces. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él te usará con poder para con tu familia, te usará con poder para con tus amigos, para con tus compañeros, para que ellos también caigan de rodillas ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que significa ser pescador de hombres. Él hará grandes cosas contigo. Cambiará tu vida como lo hizo con Pedro. Si te cuento algunas anécdotas de Pedro, fue uno de los 3 más cercanos, de todos los discípulos fue uno de los 3 más cercanos. Era Pedro, Juan y Jacob. Eran los más cercanos ahí con el Señor Jesucristo. Estuve presente cuando ahí en el monte de la transfiguración. Pedro caminó por el agua. Es la única persona en la Biblia, aparte del Señor Jesucristo, que está registrado que caminó por encima del agua sin hundirse. Pedro, entre cosas buenas que hizo, también hizo cosas no muy buenas. Pedro le cortó la oreja a un soldado por amor a Jesucristo. O sea, Pedro hizo cosas grandes. Pedro negó a Jesucristo y dijo no ser su discípulo. Dijo: no, yo no soy su seguidor, antes que Jesucristo fuera crucificado. Entonces, de lo cual se arrepintió más adelante. Pero vean lo que hizo la palabra de Dios: el obedecer, el escuchar y decir: mas en tu palabra echaré la red, mas en tu palabra lo haré.
El tener fe en nuestro Señor Jesucristo y caer arrepentido a sus pies cambia tu vida. Dice la palabra de Dios que Pedro siguió fallando, pero aún así tuvo confianza y fe en la palabra de Dios y llegó mucho más lejos. Vio a Jesucristo resucitado. Pedro volvió a sentir y vivir una pesca milagrosa. Ya lo había hecho en el momento en que aceptó a Cristo en su corazón. Eso fue en el mar de Galilea, y nuevamente después eso fue cuando Jesús apenas comenzaba su ministerio, y ya después de muerto le vuelve a hacer el mismo milagro a Pedro. Le vuelve a tener una vida una pesca milagrosa, ya después de muerto, ya cuando Jesús resucitó. Dice allí en Juan capítulo 21, versos del 1 al 7, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, o sea, ya había resucitado, dice, junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era, no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué hacía un pescador de hombres pescando peces nuevamente? Esta es la segunda ocasión en que Dios le hace el milagro de tener una pesca abundante. Dice Juan en el capítulo 21, versículo 15 al 17, dice que cuando habían comido, ya después de haber comido, Jesús dijo a Simón, a Pedro, al hijo de Jonás: ¿me amas más que estos?, refiriéndose a los discípulos. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y dice que volvió a decirle por segunda ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Grandes cosas hizo Pedro. Apacentó a la iglesia. Fue el primer apóstol en predicar un mensaje de salvación después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La vida del apóstol Pedro cambió su rumbo en el momento en el que él decidió seguir a Cristo, en el momento en el que él dijo: mas en tu palabra echaré la red. ¿Podrá ser este el momento en que cambie tu vida? ¿Que cambie el rumbo de tu vida? Hoy también tú puedes hacerlo. Puedes cambiar el rumbo de tu vida si decides decirle a Dios: mas en tu palabra echaré la red, mas en tu palabra la haré. Tengo fe en que tú vas a cambiar mi vida. Quiero tener esa pesca milagrosa, esa vida abundante, no una, sino infinidad de veces. ¿O quieres seguir el rumbo al infierno? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tus pecados te llevarán a la muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Si tú crees en Jesucristo y lo aceptas en tu corazón, tendrás la vida eterna. Si crees que Jesucristo murió en la cruz por ti, por el pago de tus pecados, tendrás la vida eterna.
Te invito a que ores conmigo en este momento. Si quieres decirle a Cristo, mas en tu palabra echaré la red. Si crees en su palabra, en que Él murió por ti en la cruz y las promesas de vida eterna, haz conmigo esta oración. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y tu cuidado, Padre. Gracias porque confiamos en tu palabra. Gracias porque creemos en las promesas de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú puedes cambiar el rumbo de nuestra vida. En este momento reconozco que soy pecador, reconozco que he tenido toda una vida apartado de tu palabra. He escuchado tu palabra con anterioridad, pero nunca he reconocido a Cristo como mi Salvador. Hoy lo hago en este momento. Hoy soy obediente a su palabra de seguirle. Soy obediente a lo que Jesús pida de mí, de seguirle y poner atención a lo que Él nos pide en nuestro corazón. Quiero tener esa vida abundante, quiero tener esa vida llena de bendiciones, ya que a pesar de los problemas, a pesar de cualquier situación, por muy complicada que estemos viviendo, sabemos y creo que nuestro Señor Jesucristo nos dará la oportunidad de gozar milagros y vivirlos, y nos sacará de cualquier situación, por muy complicada que sea. Reconozco que en Cristo hay salvación y le acepto como mi único y suficiente Salvador, y que Él toma el rumbo de mi vida. Junto con Él cambia el fin último de mi persona y de mi espíritu. Ya no voy más a la condenación, sino de ahora en adelante creo y estoy seguro que tendré la vida eterna. Gracias, Padre, por tu amor y por tu cuidado, y gracias porque me recibes con los brazos abiertos. En Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios porque de alguna manera hiciste esta oración con nosotros. Gracias a Dios que hay ese gozo en el cielo, ese gozo en el cielo. Tú que estás viéndonos a través de las redes sociales, déjame decirte que la salvación no se pierde, es segura. Ya nadie te puede apartar del amor de Cristo. Nada te puede apartar del amor de Cristo. Y te invito a que nos lo hagas saber llamando al teléfono de nuestra iglesia. Compártenos ese gozo para orar por ti. Y también, si tienes alguna necesidad, tenerte en oración, o nos quieres compartir algún motivo de alegría, también vamos a estar dando gracias a Dios junto contigo. El teléfono de nuestra iglesia es el 811-782-9858. Te lo repito, 811-782-9858, para que nos hagas saber esta decisión que tomaste por nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte también que dentro de las cosas maravillosas que Dios le permitió al apóstol Pedro hacer fue escribir cartas que encontramos en nuestra Biblia. Y dice ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tú hiciste la oración hace unos momentos conmigo el día de hoy, déjame decirte que ya cambió el rumbo de tu vida. Hoy comienza esa gran aventura, porque dijiste: mas en tu palabra lo haré. Dios te bendiga donde quiera que estés. Y como dice el apóstol Pedro,
Él mismo va a perfeccionar y te va a afirmar y te va a dar fortaleza y te va a establecer como hijo de Dios. Dios te bendiga. Vamos a ser despedidos en oración. Vamos a ser despedidos en oración, agradeciendo a nuestro Señor por el día de hoy, que nos ha permitido escuchar su palabra y nos ha permitido reconocerle en nuestras vidas como nuestro Salvador. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la bendición tan enorme que nos das, ese privilegio que nos das de escuchar tu palabra y gozarnos en ella, Señor. Te ruego, Padre, que esta porción de tu palabra que ha sido expuesta haya caído en esa tierra fértil, en ese corazón blando, no un corazón duro, sino un corazón blando, porque sabemos que tú los has preparado de antemano para que reciban tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos ahora nuevos en la fe que han recibido a Cristo. Señor, tú afírmales en tu palabra, tú fortalécelos, tú dales bendiciones a manos llenas, como esa pesca milagrosa. Dales bendiciones a manos llenas. Te rogamos, Padre, que el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que vayamos. En Cristo Jesús. Amén.